Buenos días, mi nombre es Luna Sofía Cardoso Forero del grado noveno y hoy les voy a hablar sobre los derechos fundamentales, cómo están ligados con la política. Para hablar de los derechos fundamentales y cómo están ligados con la política, primero tenemos que decir que estos están estipulados en la Constitución Política de 1991. En esto se encuentran lo que son los derechos fundamentales. Hablamos de los derechos fundamentales, aunque realmente no todos están estipulados en la Constitución, pero esta deja abierta a todo aquello que atente con lo que es la dignidad humana. Entonces, como sabemos, entonces podríamos decir que los derechos fundamentales son aquellos que están en tratados internacionales, en tratados de derechos humanos, y aquellos que son viables para la dignidad humana. Le podríamos dar una definición rápida a lo que es la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia es la norma de la norma. ¿Por qué? Esta es aquella que orienta el funcionamiento del Estado, es aquella que hace valer cada norma de manera jurídica. Estas son, este es el fundamento del Estado colombiano, es aquella acta que puede, por decirlo así, dejar que intervienan las autoridades para hacer valer estos derechos en lo que son las políticas públicas para la protección de los derechos humanos. También tenemos una Corte Constitucional. La Corte Constitucional, acá podemos ver cómo el Estado colombiano le da el poder a a una corte constitucional, para determinar si las modificaciones son fundamentales. Es aquella que protege de alguna manera la Constitución para que cualquier modificación que se haga no atente ni con la ley, o sea, con las cosas que están estipuladas en esta Constitución de 1991, lo cual son la ley, los decretos y los acuerdos a los que se han llegado para que ésta sea valedera y principalmente no atente con los derechos humanos, con la dignidad humana. Ahora vamos más a centrarnos en lo que son los derechos. Entonces, los derechos, existen los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos también colectivos y de medio ambiente. Por ejemplo, en los derechos fundamentales tenemos el que es el derecho a la vida. Son aquellos derechos que por el simple hecho de nacer ya tenemos. Por segundo tenemos lo que son los derechos sociales, económicos y culturales. Estos derechos son aquellos que necesitan de una actividad del Estado, como por ejemplo la educación, la cual necesita de la infraestructura y el dinero del Estado para poder construir el colegio, las instalaciones. Y por último tenemos los derechos colectivos y de ambiente. Estos son aquellos que son más en general, más hacia toda la población, como por ejemplo un ambiente limpio. Entonces, todos tenemos el derecho a tener un ambiente limpio. Bueno, nos vamos a basar en aquello que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que son garantizados por el Estado. Desde que nacemos hasta que morimos, estos derechos tienen que ser completamente válidos para cada persona del pueblo colombiano y cualquier persona que venga del exterior. Así que hablamos de que el Estado garantiza su protección absoluta. En caso de que estos derechos sean rotos, por así decirlo, el Estado colombiano tiene la obligación de responder a organismos internacionales si estos derechos son vulnerados, como fue en el caso del conflicto armado y el Estado.
ya que pues los derechos fundamentales se estaban negando. Ok, expliquemos exactamente qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos que por su magnitud de importancia eh, se obtienen desde que nacemos hasta que morimos. Son completamente garantizados por el Estado. Así que podríamos decir que el Estado garantiza su protección absoluta a estos derechos, ya que por el simple hecho de estos estar establecidos en la Constituyente de 1991, tienen que ser completamente protegidos. En caso de que estos sean vulnerados o que el Estado permita su vulneración, este tendrá que responder a organismos internacionales sobre el conflicto que está sucediendo. ¿Por qué el Estado colombiano tiene que responder a organismos internacionales? ¿Por qué? Porque sabemos que estos están establecidos en la Constitución de 1991 del pueblo colombiano. Pero aún así, el Estado colombiano ha hecho tratados, o bueno, ha firmado a favor de que organismos internacionales puedan intervenir en caso de que estos sean negados, como por ejemplo lo que son la ONU, la cual exigen que los derechos fundamentales sean de cumplimiento absoluto en cada estado o cada país, por ejemplo, que haya firmado este tratado. También debo aclarar que los derechos fundamentales son como un limitante que pone el Estado, un limitante que pone el Estado al pueblo colombiano. Es como aquello que no se puede romper porque existirá alguna consecuencia jurídica. Como, por ejemplo, se crea un partido en un partido político en Colombia. ¿Qué pasa? El Estado no puede perseguir a, a este partido, digamos, por su forma de pensar, por lo que están alzando la voz, ¿sí me entiende? Porque lo están haciendo de manera libre. Y pues la libertad es un derecho fundamental, la libre expresión. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no los pueden perseguir? Porque lo están haciendo de una manera legal. El único digamos por decirlo así, que rompa la barrera para que el Estado pueda intervenir, es que, digamos, este partido político esté manejando de manera ilegal. Entonces, pues por eso podríamos decir que los derechos fundamentales también son una limitante. Ok, como ya hemos dicho anteriormente, los derechos fundamentales están a partir del artículo 11 al artículo 41, si no estoy mal, de la Constitución Política de Colombia. Em, pero ¿qué pasa? Estos no se encuentran solamente en esta parte, sino que podríamos decir que los derechos fundamentales están regados prácticamente por toda la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué? Porque, pongamos un ejemplo, en el artículo 230 de la Constitución está establecido que cualquier persona del pueblo colombiano o del extranjero puede eh, acudir a la administración jurídica de Colombia. ¿Y qué pasa? O sea, acá podemos ver cómo es el artículo 230 de la Constitución. No está entre el 11 y el 41, 43, es que realmente no lo tengo bastante claro. Pero, pues acá ya podríamos decir con seguridad que entonces los derechos fundamentales están regados prácticamente por toda la Constitución política. Y ¿por qué? No, el Estado no puede decir, por ejemplo, si tú vas a pelear por algún derecho que se te está siendo negado, como, no sé, no te dejan entrar a un centro comercial por cómo estás vestido. No, no se puede porque, digamos, en caso de que este no estuviera entre los artículos que estoy mencionando, en el cual dice que son los derechos fundamentales, em, quiere decir que, esto no quiere decir que este no esté, ¿cómo digo?
no se esté rompiendo, no se está negando. Claro que se está negando, porque aún así es un derecho fundamental de la persona. La persona es libre de poder caminar o acceder a cualquier eh, espacio que se le sea permitido. Pero pues a esto me quiero referir, ¿sí? Que pues los derechos fundamentales pues están regados por toda la Constitución de Colombia. Entonces, cualquier derecho que sea negado o que, como he dicho antes, vulnere lo que es la dignidad humana, puede ser, puede el Estado intervenir y se interveniría de una manera jurídica. Podríamos, como por último ejemplo, y para ya cerrar el video, una persona mata a otra. Un ejemplo bastante común. Acá se le está negando el derecho de la vida a una persona. Entonces, esta persona que acaba de romper este derecho y como el Estado tiene, garantiza este derecho como fundamental, que es el de la vida, entonces tiene que intervenir de una manera jurídica, como por ejemplo mandando a esta persona a la cárcel. Así, bueno, durante toda mi explicación creo que queda bastante claro porque los derechos fundamentales están ligados con la política. Es exactamente porque estos están en la Constitución y porque si estos son negados, eh, tienen que intervenir ciertas personas para garantizar que estos sean cumplidos. Muchísimas gracias y este fue todo el video por hoy.